¿Se imaginan una ley que se crea para que todo sea más transparente, para aumentar la confianza, pero que al final no logra casi nada? Suena raro, ¿verdad? Pues eso es justo lo que vamos a desentrañar. Nos meteremos de lleno en la historia de la Ley de Transparencia en Chile, para entender por qué una idea tan buena, simplemente no funcionó a nivel local. Y esta es la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. Ojo que esto va mucho más allá de un solo país, ¿eh? Es una lección que nos sirve para entender cómo se diseñan las políticas públicas en general. O sea, ¿es suficiente con que un gobierno diga, ahora todos serán transparentes, para que las cosas de verdad cambien? Veamos qué dicen los números, que esos no mienten. Bueno, y aquí están los datos duros, la cruda realidad. La meta, el objetivo de la ley, era clarísima, un 100% de cumplimiento. Pero miren esto. Para el 2012, la realidad en los municipios era que apenitas llegaban al 30%. La brecha es enorme. Y esto no es solo un número frío, para nada. Es la primera gran pista que nos dice que algo, a nivel sistémico, estaba muy mal. La ley, en la práctica, no estaba funcionando. Entonces, si esto es un fracaso, tiene que haber un culpable, ¿no? Pues la investigación apunta a un sospechoso principal. Y es el enfoque que se eligió para implementar todo esto. Una estrategia que los expertos llaman de mando y control. ¿Y qué es eso de mando y control? A ver, para que quede súper claro, es básicamente una orden que viene desde arriba. Imagínense al gobierno central diciendo, a ver, todos los municipios, a partir de ahora tienen que publicar esta lista de cosas en sus páginas web. Y se acabó la discusión. La lógica era que si se les obliga por ley, pues no les quedaría otra que ser transparentes. Simple, ¿no? La verdad es que la teoría detrás de esto sonaba bastante bien, era muy optimista. Era como una receta de 3 pasos súper sencilla. Paso 1, el gobierno pone la información a disposición. Paso 2, la gente la ve y la usa. Y paso 3, listo, como por arte de magia, aumenta la confianza y todos participan más. Parecía un plan perfecto, al menos en el papel. Pero ya sabemos que la realidad a veces es más complicada. Y ahora vamos a ver justo eso. Cómo esa teoría tan bonita y optimista se dio de bruces contra la pared de la realidad. La evidencia es, la verdad, bastante clara. Aquí el contraste es brutal. Por un lado, la promesa, la expectativa, más confianza del público, más gente participando, pero por el otro, la dura realidad. La confianza no se movió, se quedó estancada, y la participación electoral, esa siguió cayendo. O sea, los objetivos clave de la ley, los más importantes, simplemente no se alcanzaron. Ok, para entender el porqué de este fracaso, hay que meterse a investigar más a fondo. Vamos a empezar por un lado de la ecuación, la oferta. Es decir, los que tenían que entregar la información. Los propios municipios, ¿qué estaba pasando con ellos? Y creo que esta frase del estudio lo dice todo. Porque incluso cuando los municipios sí cumplían y publicaban la información, lo hacían de una forma imposible de entender. Puro lenguaje técnico, formatos súper complicados. En la práctica, para una persona común y corriente, esa información era lo mismo que nada. Y es que los problemas que tenían los municipios eran bien serios. A ver, para empezar, ni siquiera los propios funcionarios se ponían de acuerdo en qué significaba ser transparente. Cada uno tenía su propia idea. Encima, tenían presupuestos súper apretados y metas que les ponían desde arriba sin darles nada de espacio para adaptarse. Y por si fuera poco, sobre todo en las zonas más rurales, es que no tenían ni la tecnología, ni el personal, ni la capacitación para aplicar la ley. Estaban, literalmente, de manos atadas. Pero ojo, que los problemas con los municipios son solo una parte de la historia. Para tener la película completa, ahora tenemos que mirar al otro lado. A la gente, a la ciudadanía. Porque claro, la ley se pensó y se diseñó en la capital, pero ¿alguien se paró a pensar en cómo era la vida real de la gente en el resto del país? Y aquí nos topamos con el primer gran muro, la brecha digital. Es que es increíble. La ley daba por hecho que todo el mundo se iba a meter a Internet a revisar, pero miren el dato de 2009. El 61% de la población ni siquiera usaba un computador. O sea, la herramienta principal de la ley era inaccesible para la gran mayoría de la gente desde el minuto 1. Y si el dato anterior parecía fuerte, este es demoledor. Solo un 4.1% de los hogares tenía Internet. La pregunta cae de maduro. ¿Cómo esperaban que la gente se pusiera a fiscalizar al gobierno por Internet
si para empezar no tenían cómo conectarse? Y justo aquí es donde la historia da un giro, uno muy, muy interesante. Porque no solo estaba fallando el lado de la oferta de información, del lado de la demanda pasó algo que nadie se esperaba. A ver, pensemos lógicamente. Si el sistema no funciona, si la información no llega, lo normal sería pensar que la gente estaría molesta, ¿no? Que saldría a exigir sus derechos, a pedir cuentas. Suena lógico, pero la realidad fue otra muy distinta. Y aquí viene la gran paradoja de toda esta historia. Porque a pesar de todos los problemas, un 65% de la gente decía estar satisfecha con la democracia como idea, como concepto. Era una satisfacción como en el aire, no basada en el día a día. Y claro, si la gente en general está conforme, pues no hay una presión real desde abajo para que los políticos se tomen en serio la transparencia. Pero no era solo eso. Había otros frenos bien importantes. Por un lado, las jornadas de trabajo larguísimas que dejaban a la gente sin tiempo ni ganas de nada. Por otro, las organizaciones locales que podrían haber hecho presión, muchas veces recibían plata del mismo municipio al que debían vigilar. Imagínense. Y para rematar, el dato quizá más revelador de todos. Un 70% de la ciudadanía reconocía que la política le interesaba poco o nada. En resumen, la demanda de transparencia simplemente no existía. Llegamos al final de este recorrido. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Cuál es la gran lección que nos deja este caso de una ley que, con toda la buena intención del mundo, terminó fracasando? El meollo del asunto es este. La política pública se pensó como una calle de un solo sentido. Toda la energía se puso en obligar a los municipios a ofertar información, pero se olvidaron por completo del otro lado de la calle. Ignoraron si los municipios de verdad podían hacerlo y también ignoraron si la gente tenía la capacidad, los medios o, francamente, el interés para consumir esa información. Y esto nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de las fronteras de Chile. Para que la transparencia sea real, para que de verdad funcione, ¿no tendría que ser más como una conversación, como una calle de doble vía, en vez de una simple orden que baja desde el poder? Una buena reflexión para cerrar.